Gracias a Dios que estamos aquí y vamos a pasar el tiempo de la exposición de la palabra. Y como tema vamos a ver la reconciliación por medio del Señor Jesucristo. Y como texto, el texto que vamos a ver es Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 23. Colosenses capítulo 1, del 20 al 23. Lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, como tema es la reconciliación, porque estos versículos es de lo que está hablando, de la reconciliación. Y en versículos anteriores vimos un poco de la preeminencia del Señor Jesucristo. Vimos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, toda la pleroma, todos los atributos, todo el poder habitó en Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces los falsos maestros ellos decían que Cristo no era Dios, que su obra para la salvación no era suficiente. Pablo ya ha refutado esta idea de que Cristo no es Dios. Él ya ha dicho, en él habita toda la plenitud. Él es el creador, él es el sustentador de todas las cosas. Entonces los falsos maestros estaban diciendo que su obra también no era suficiente. Decían que también el Señor Jesucristo era un espíritu proveniente de Dios, que no tenía un cuerpo humano. Ellos creían en emanaciones, en ángeles provenientes de Dios, y ellos también decían que un ángel fue el que creó el universo y que creó todo, pero era un ángel, un espíritu malo. Entonces, por tanto, ellos decían la creación es mala, y Dios, si Dios es santo, si Dios es bueno, él no puede venir a un cuerpo corrupto, porque ellos enseñaban que la creación, tanto el cuerpo era malo. Entonces ellos estaban atacando, en primer lugar, la deidad de Cristo. Entonces ellos estaban diciendo que él no era Dios, que él no era el creador y que él no era el sustentador de todas las cosas. Ellos también estaban atacando su obra en la cruz, la suficiencia para la reconciliación, para la salvación. Ellos estaban negando también esto. Cristo no es suficiente, tiene que haber algo más, un conocimiento más profundo. Emanaciones que te lleven a Dios, que te lleven a conocer a Dios, y entre más tengas, tú vas a tener un conocimiento más elevado, por lo cual vas a poder llegar más fácil a Dios. Eso es básicamente lo que ellos estaban enseñando. Y Pablo ya ha refutado varias de estas enseñanzas, pero ahora él habla de la suficiencia de la reconciliación, que por medio de Cristo, Dios, él puede reconciliar todas las cosas, por medio de él. Pero vamos a ver qué es todas las cosas. Entonces vamos a empezar con una oración. Padre, Señor Dios eterno, te damos gracias por este día más de vida. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre. Gracias por la vida de cada uno de ellos, porque, Padre, usted les ha dado hambre de su palabra. También le pedimos por cada hermano que viene en camino o que no ha podido llegar, Padre, le pedimos que usted los bendiga. Y que si es su voluntad en la tarde, Padre, ellos puedan estar aquí para escuchar su palabra. Le pido que me guíe y me use y yo pueda hablar solamente de su palabra, Padre, que no exponga mis ideas, mis pensamientos, sino que solo hable su palabra, Padre. Le doy gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la reconciliación de la creación.
Si ustedes recuerdan, los falsos maestros también estaban diciendo esto: la creación es mala. Vamos a ver el versículo, el primero en Colosenses 1:20, dice: y por medio de él, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando dice por medio, ahí por medio se refiere al Señor. Él es el medio por el cual Dios nos ha reconciliado. Y esta palabra reconciliar es muy importante. En el griego la palabra es katalazo. Esa es la palabra en griego para reconciliar, katalazo. Y se usa en la restauración de una relación entre pareja. Si vamos a, bueno, de hecho vamos a verlo. Vamos allá a 1 Corintios 7, 10 y 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, 1 Corintios 7, 10 y 11. Dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Entonces aquí en 1 Corintios se usa esta palabra reconciliación para restablecer una relación entre pareja. Que arreglen es componer una diferencia, es arreglar las cosas. Puede ser entre amigos, entre hermanos. Cuando hemos hecho algo que le ofendió al hermano, vamos y pedimos perdón y buscamos la reconciliación. Pero esta palabra, katalazo, también está en Romanos. Vamos a verla en Romanos 5. Romanos 5:10. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí en Romanos también es la misma palabra, katalazo. Y aquí se está usando en relación, en la reconciliación del hombre con Dios. Sí, es pero sí, aquí se usa en la relación entre Dios y el hombre. Pero ahorita vamos a ver, en este versículo, en Colosenses es diferente. En la reconciliación, el hombre es un enemigo de Dios. Y vamos a ver, bueno, en la reconciliación el hombre es un enemigo de Dios. En la redención, si ustedes recuerdan, allí en Colosenses 1:14 también vimos, en la redención el hombre es un esclavo. El hombre es un esclavo que ha sido libertado, que se le da libertad. Pero aquí es reconciliar. La reconciliación es cuando dos personas dejan de vivir en enemistad y comienzan a relacionarse en paz. Si ustedes recuerdan, en la justificación el hombre está delante de Dios como un juez, como un criminal. El hombre está delante de Dios como un criminal, pero aquí el hombre está como un enemigo en la reconciliación. Aquí en este pasaje, aquí en Colosenses 1:20 dice: y por medio del reconciliar. En este pasaje la palabra es apokatalazo y tiene tiene un significado no diferente, pero intensifica lo que está diciendo. Hay una preposición, la de apo. Aparte de catalazo es apokatalazo. Y su significado es completamente, totalmente reconciliado. Es lo que significa esa palabra. Totalmente, completamente reconciliado. Si también ustedes recuerdan, ahí en Colosenses 1:10 dice que Pablo dice que él está orando para que los creyentes crezcan en un conocimiento pleno y profundo de la palabra de Dios. Y la palabra para conocimiento es gnosis. Pero Pablo hace una preposición epi.
Entonces se le diría epignosis, es un conocimiento profundo, un conocimiento pleno. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es lo mismo, intensificando la palabra. Es completamente, totalmente reconciliado, es lo que significa apocatalazo. Y Pablo utilizó este término porque los herejes, los falsos maestros, decían que Cristo no era suficiente para reconciliar al hombre. Ese era lo que ellos estaban enseñando. Pero Pablo está diciendo que a través del Señor Jesús alcanzamos una total, completa y plena reconciliación, por cuanto en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y Él tiene el poder para reconciliar al ser humano de una manera completa y suficiente. Él puede salvar completamente. Y aquí dice, ahí bueno, en ese mismo versículo, en Colosenses 1:20, dice reconciliar consigo todas las cosas. Pero ¿por qué necesitan ser reconciliadas? La Escritura dice en Génesis 1:31 que Dios lo que hizo era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo era bueno. Dios había creado el universo y todo lo que existe para su gloria. Y de hecho, la palabra de Dios dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén con Adán y con Eva. Había una relación, una comunión. Pero todo esto cambió cuando el pecado entró. El pecado, toda la creación, de hecho la creación fue maldecida. Dios le dijo a Adán, por causa de ti la creación va a ser maldecida. Por tu causa, fue lo que le dijo. Entonces la creación fue maldecida por causa del pecado del hombre. Y por el pecado también entró la muerte. De hecho, todos los animales, plantas, todos mueren. Vamos a ver Génesis. Vamos a pasar ya a Génesis 3. En Génesis 3:16. 3:16 y 17. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta es una parte de la maldición. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldijo toda la creación por causa del pecado del hombre. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero el texto dice que Cristo va a reconciliar consigo todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, también tenemos que entender cuáles son todas las cosas que pueden ser reconciliadas. Porque la palabra de Dios habla específicamente de qué cosas pueden ser reconciliadas y qué cosas no van a ser reconciliadas. Entonces, esto no abarca a los demonios, esto no abarca a los ángeles. No hay salvación, la Biblia es clara que ellos no van a heredar el reino de Dios. Los ángeles, para los ángeles no hay salvación. Dios nunca les envió un salvador a los ángeles. Y también esto abarca a Satanás, a los ángeles y a todos los que han rechazado a Cristo. Aún todos los que han muerto sin Cristo. Ellos ya no pueden ser reconciliados. Ellos tuvieron la oportunidad mientras vivieron, pero ellos ya no pueden ser reconciliados. Y Dios le da a cada persona la oportunidad para la reconciliación. Y ellos han rechazado al único medio de reconciliación. Cristo es el único medio de reconciliación con el Padre. Es el único que puede reconciliar completamente, totalmente con el Padre. Vamos a ver unos versículos para ver que los ángeles no son reconciliados. En Mateo, vamos a ver ahí en Mateo 25. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ellos no van a ser reconciliados. El infierno está preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero vamos a ver otro versículo ahí en Apocalipsis.
En Apocalipsis 21, 8 dice, pero a los cobardes, incrédulos, fíjense, la incredulidad es un pecado también que condena. Pero a los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces los incrédulos no van a ser reconciliados, ni los ángeles son reconciliados. Vamos a pasar ahí mismo en Colosenses, en la lectura que estamos, en Colosenses 1:20. Dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Cuando Adán pecó, su transgresión afectó no solo al ser humano, sino a toda la creación. Vamos a ver, ahí vamos a pasar a Romanos. En Romanos 8:19. 8:19, 20 y vamos a leer hasta el 22. Dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. La creación fue maldecida y fue sujeta a vanidad. Lo que se refiere a esta palabra de sujeta a vanidad, quiere decir que la tierra no le entregaría al hombre lo que debía de entregar. La creación fue suprimida, se podría decir. Fue suprimida para no darle al hombre lo que debía de ser. Vivimos en una creación que no está en su máximo esplendor, se podría decir. Dios la sujetó a eso. Porque la creación, dice, fue sujeta a vanidad, dice, no por su propia voluntad, no fue por algo, aquí la creación es personificada, dice, no por su propia voluntad, no fue por causa de ella, sino por causa de aquel que la sujetó. Dios la sujetó, pero la sujetó en esperanza. La creación va a volver a ser lo que Dios quiso que fuera. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma está esperando que los hijos de Dios sean manifestados. La creación está anhelando. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vivimos en una creación maldecida, gimiente, donde pasan muchos desastres, terremotos, muchas cosas, tsunamis, vean el coronavirus. Vivimos en una creación maldecida donde la muerte, donde los animales mueren, las plantas mueren, hay enfermedades. Vivimos en un mundo sufriente, gimiente, la plaga de la muerte se extendió sobre todo ser viviente. Hay enemistad entre una criatura con la otra. De hecho, la creación es utilizada por el hombre como instrumentos de pecado. Hay abuso de todo lo que Dios creó, pero un día va a llegar la creación va a llegar a ser lo que Dios quiso que fuera. Y la palabra de hecho, la palabra de Dios dice que aún los cielos fueron contaminados. El pecado comenzó en el cielo con Satanás. Entonces Dios va a volver a limpiar todo esto. De hecho, Satanás tiene acceso al cielo. Dice en el libro de Job que él va y acusa a los hijos de Dios. Entonces todo va a ser reconciliado, todo va a ser restaurado a ser como Dios quiso que fuera. Vamos a ver unos versículos ahí en Isaías. En Isaías 11, 5. Al 9. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Entonces la creación va a ser libertada de toda esta corrupción que existe. Aún esto afectó a los animales, pero ahí ustedes los ven en armonía. De hecho van a ser hasta vegetarianos. Vamos a ver otro versículo ahí en Isaías 65, ahí mismo, Isaías 65, 25. Isaías 65, Isaías 65, 25. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Entonces va a haber una restauración completa de la creación, de todo. Pero ¿cómo fue esto? Porque la redención, porque la creación, más bien porque la reconciliación alcanzó a todos. ¿Cómo se hizo esto? Por medio, ahí el versículo en Colosenses 1:20 lo explica, dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese fue el costo de la reconciliación. La muerte de nuestro Señor Jesucristo trajo la restauración y la paz entre el hombre y Dios. Y fue mediante su obra perfecta en la cruz del Calvario que trajo la reconciliación de toda su obra. Todo, su muerte es suficiente. Como vimos, la palabra catalazo, completamente, totalmente reconciliada. Esa fue donde se hizo la paz. Ahí fue, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra también dice en Colosenses, vamos allá a pasar a Colosenses 1:21, que también, Dios también no solo va a reconciliar la creación, sino que también nos ha reconciliado, por medio del Señor Jesucristo. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y a vosotros, Pablo está diciendo a los colosenses, ustedes ya están reconciliados, ustedes ya han sido reconciliados con Dios, no necesitan nada más, no necesitan ángeles, no necesitan otro medio, Cristo es suficiente. Y ahora Pablo empieza a hablar de la condición del ser humano antes de que éste sea reconciliado. La palabra ahí dice que éramos extraños, alejados, separados de Dios. Esa era nuestra condición antes de conocer a Dios. Extraños, separados, y luego también dice enemigos. La palabra en griego aquí para enemigos se traduce aborrecedores. Y esto le da un poco más extraños, enemigos y aborrecedores. Esta es la condición del ser humano antes de conocer, antes de ser reconciliado con Dios. Esta es la condición del ser humano. Entonces los incrédulos y la condición antigua de todos los creyentes era esta. Y luego dice que éramos enemigos en vuestra mente. ¿Dónde comienza el pecado? También en la mente. Si usted está pensando en hacer algo, primero se concibe aquí también. Si le está dando muchas vueltas y masticando, lo va a hacer. Se viene a la obra, a la acción. Y es lo que dice el texto. Si éramos extraños, déjenlo encuentro aquí. Y a vosotros también que eras extraños en otro tiempo. También la palabra esta hay que resaltarla. En otro tiempo. Éramos extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Y se manifestaba en qué? En haciendo malas obras. Ese es el producto del ser humano caído. Pecar, el pecado. Entonces Dios ve tanto los pensamientos como la acción. Y el hombre muchas veces, bueno, podemos decir, ¿es por ignorancia? No, no es por ignorancia. Ellos saben que existe Dios, pero tienen suficiente conocimiento
para odiarlo e ir en contra de lo que el ser humano sabe de Dios. Recuerden la primera vez que Cristo vino. ¿Lo amaron? No. ¿Qué le hicieron? Lo crucificaron. Si Él volviera a venir de nuevo en forma como vino de siervo, le volverían a hacer lo mismo. Porque el ser humano no quiere a Dios. El ser humano odia a Dios. ¿Por qué? Porque ama su pecado, por las malas obras. Es lo que dice el ser humano. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Vamos a ver ahí, vamos a pasar a un versículo ahí en Romanos. En Romanos 1, 18 al 21. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres tienen el conocimiento, pero lo detienen, no quieren, no lo quieren, lo detienen. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Dios ha sido revelado en la creación. La creación exige un creador. ¿Cómo más lo puedo decir? Simplemente vean la creación hermosa que Dios ha hecho. Y todo fue hecho de la nada, no Él lo creó. Ver la creación te llevaría a conocer a Dios, a buscar a ese Dios, quién es. Y si se busca, Dios va a ser encontrado. La palabra dice que si el hombre busca a Dios, Él lo hallará. Dice que no está lejos de cada uno de nosotros. Vamos a ver otro texto ahí en Isaías 59. Isaías 59, 2 y 3. Eso es lo que separa al hombre de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. Dios está separado del hombre por causa de esto, del pecado. Y el hombre ama su pecado y no quiere dejar su pecado. Es un enemigo, es un aborrecedor y está alejado, es un extraño, no quiere saber nada de Dios. Esa es la condición en la que las Escrituras representan al hombre. Y mucha gente dice, bueno, no, yo amé a Dios desde mi niñez, desde que tengo conciencia. No, hermanos. La palabra dice que el hombre es un aborrecedor. Quizás puedes crearte un Dios a tu propia imagen. Un Dios que se adapte a tu vida, que se adapte a tu forma de vivir, a tu pecado. Pero el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras no es. Hasta que uno empieza a conocer los atributos y cómo es Dios, se empieza a dar cuenta de las ideas falsas y erradas que uno tenía en cuanto a Dios. ¿Y saben qué? También Dios está en contra del hombre. En Salmo 5:5 dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Ahí está la guerra. Dios está en contra del hombre. ¿Pero se imaginan? El odio de Dios es un odio justo, es un odio santo por causa del pecado. Y si el hombre no se arrepiente, va a experimentar el juicio de Dios. El hombre no es una víctima, hermanos, es culpable. No es víctima. Pero ahora vamos a ver la siguiente parte ahí del versículo.
ahí en Colosenses 1:21. Dice, haciendo malas obras, pero que ahora, en Colosenses 1:21, ahora os ha reconciliado. Vean la condición que teníamos antes, pero ahora nos ha reconciliado, a pesar de, dice, o como aparece aquí en los mejores manuscritos, dice, y aún así Él ha reconciliado. Aún así, a pesar de lo que éramos, a pesar en la condición que vivíamos, a pesar de que éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestras obras, aún así, dice, a pesar de la condición y odio hacia Dios y los actos de rebeldía, de pecado, aún así Él nos ha reconciliado. Nadie lo merece, hermanos. Nadie, nada, no hay nada bueno en nosotros. No es que Dios haya visto algo bueno en nosotros. Nadie lo merece. Él nos salvó porque a Él le plació hacerlo. Y la gloria es para Él. A pesar de nuestra condición, Él nos reconcilió consigo mismo. El hombre por su propia voluntad, por su propio medio, no busca a Dios. La Biblia es clara. Es de Él. Él fue el que nos reconcilió. Vamos a ver un versículo ahí en 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1, 30. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si quieren gloriar de su salvación, gloríense en el Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene ningún mérito. No somos más inteligentes que otros. Dios nos escogió porque a Él le plació hacer. Dice la siguiente parte, ahí que Dios hizo posible esta reconciliación. Vamos a ver ahí en la lectura que estamos, en Colosenses 1:22, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Si ustedes recuerdan, los falsos maestros decían que Dios no podía venir en carne. Ellos decían, no, Dios no puede venir en carne, pero Él vino en carne, se hizo hombre y murió y pagó nuestra condición de enemigos. La paga de la deuda que teníamos con Dios, Él la llevó. Él sufrió. La reconciliación se hizo posible por medio de su muerte, de su obra completa de salvación. Él llevó nuestro pecado y Dios el Padre quedó satisfecho. El sacrificio de Cristo fue completamente, y Dios quedó satisfecho, y de hecho por eso Cristo, de hecho aún resucitó, porque Dios aceptó la obra que Cristo había hecho por nosotros. Entonces su muerte en su cuerpo de carne, por eso Pablo habla mucho de esto de su cuerpo de carne, porque ellos negaban que Jesús había venido en carne. Y él dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, nos reconcilió. Vamos a ver otro versículo ahí en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado es Cristo. Cristo fue el que no conoció pecado. Nunca su vida fue perfecta. Pero dice que por nosotros fue hecho pecado. Esto no significa que Cristo se haya hecho pecador. Eso es blasfemia. Él pagó, Él llevó en nuestro cuerpo, en su cuerpo, nuestros pecados. Él sufrió el pago que nosotros merecíamos. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo trató a Él como si hubiera vivido nuestra vida, para que Él pudiera tratarnos a nosotros como si nosotros hubiésemos vivido la vida de Él. Es por eso que Él vivió una vida perfecta, completamente perfecta. Y esa
Justicia es imputada a nosotros y Dios nos ve a nosotros así en Cristo. Pero ahora, después de la reconciliación, ¿cómo es presentado el creyente? ¿Cómo somos presentados delante de Dios en la reconciliación? Vamos a pasar ahí mismo, en donde estamos, en en Colosenses 1:22. Ahí está la causa, miren lo que dice. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso nos reconcilió. ¿Para qué? Para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Es como si Dios hubiera dicho, si van a estar conmigo en el cielo, tienen que ser limpiados. Tienen que ser santos. Significa limpio de todo pecado. Sin mancha, sin defecto. E irreprensibles, sin reprensión. Y eso somos en posición. Delante de Dios somos santos, irreprensibles y sin mancha. El mismo versículo ahí lo dice. Para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles, ¿delante de quién? Delante de Él. Lo dice ahí el mismo versículo. Delante de Él. En nuestros cuerpos seguimos pecando y seguimos luchando con ser santos. Pero un día vamos a hacer en práctica lo que ahora somos en posición. Nosotros ya somos en posición santos, sin mancha e irreprensibles. Aquí todavía seguimos batallando con eso, con ser santos, con ser sin mancha, con ser irreprensibles. Pero un día, cuando estemos en el cielo, vamos a llegar a hacer en práctica lo que ahora somos en la posición, en la posición que Dios nos ha dado. Ahora, ¿cuál es la evidencia también de que somos reconciliados? ¿Cuál es la evidencia? Vamos a ver ahí en Colosenses 1:23. Dice, sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esto no está hablando de obras, sino está diciendo que por medio de que te esfuerces y que permanezcas. Porque un creyente verdadero va a permanecer, porque Dios es el que lo sostiene. Pero ¿cómo sabes que eres reconciliado? Porque permaneces, porque hay continuidad en el Evangelio. Es la demostración de que la persona ha sido salvada. El creyente verdadero continúa en la fe. Las expresiones ahí en ese mismo versículo, fundados y establecidos, describen algo sólidamente plantado, arraigado. Y luego dice, ahí ese mismo versículo, y sin moveros. Significa cambiar de un lugar a otro. Ahí moveros, te mueves. Entonces, eso significa cambiar de un lugar a otro. El verdadero creyente permanece en el Evangelio de Cristo. No está saltando de aquí para allá. No es que se mueva, que ahorita cree y luego no, pues me salgo, no creo. La evidencia de que un creyente ha sido también reconciliado es que permanece firme, que permanece fiel en la fe. Vamos a ver un versículo ahí en 1 de Juan. 1 de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no son salvos. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Permanencia. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son salvos, que no todos son verdaderos. Vamos a ver otro versículo ahí en el Evangelio de Juan. En Juan 6.
Juan 6, 64 al 66, vamos a ver. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se alejaron, ya no anduvieron. Fue la evidencia de que ellos no fueron salvos. La siguiente parte del versículo dice, el cual se predica en toda creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La reconciliación en el Evangelio es para todo el mundo, para toda persona mientras está viva. Y Dios ha hecho posible la reconciliación por medio de la muerte de su Hijo. Él es el único medio de reconciliación con el Padre. Ahí en Colosenses 1:23 es lo que acabo de leer. Y Pablo dice que él fue un siervo, un ministro de ese Evangelio universal. Para terminar y para darle conclusión, hermanos, voy a terminar con un versículo en 2 Corintios 5:20. Dice, así que hermanos, somos embajadores, somos representantes del Rey. Nosotros como creyentes somos embajadores en nombre de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros debiéramos también predicar el Evangelio de la reconciliación. Y bueno, vamos a ver. Voy a dar final. Padre, gracias por su palabra. Padre, gracias porque usted nos ha reconciliado por medio de la muerte de su Hijo. Padre, nosotros que éramos indignos, que éramos extraños, que éramos enemigos, que éramos aborrecedores, Padre, pero a usted le plació y cambió nuestra condición. Le damos, Señor, gracias por la obra que usted ha hecho por nosotros en esa cruz. Y gracias por su palabra, Señor. Amén.